sola aquí, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Iniciamos la sesión. Punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior, del ordinaria del 11 de junio de 2020. ¿Alguna cosa que decir o aclarar o algo? No. Se aprueba, ¿no? Punto número 2, aprobación de cuenta general 2019. Bueno, la cuenta ya se aprobó en la comisión y ahora ha estado expuesta y ahora hay que hacer el trámite de aprobarla en el Pleno. Eso se publicó el 19 de junio de 2020 en el boletín, el dictamen de la comisión, no ha habido ninguna reclamación y bueno, pues el siguiente paso es, si estáis de acuerdo, que se apruebe y luego remitirla al Tribunal de Cuentas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Una abstención? 8 a favor, una abstención, hemos dicho, ¿no? Sí. Punto número 3, moción que presenta el Grupo Popular del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria para instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales. Bueno, es una moción que se presentó el 13 de agosto por el portavoz del Grupo Popular. Y bueno, la exposición de motivos, os leo: desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19, las entidades locales pusieron en marcha medidas, adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el Gobierno central para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en poner en marcha medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia. El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido por el Gobierno de España, que no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo. La única medida que ha tomado el Gobierno central es permitir que los entes locales puedan gastar una pequeña parte del superávit general en 2019 para atender gastos urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas, así como para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiquetas medioambientales CEO o ECO. Una medida que es una medida trampa e insuficiente. Trampa porque no supone una financiación adicional, sino que las entidades locales hacen uso de sus ahorros, porque no se ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y por tanto impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit o les obliga a amortizar deuda, detrayendo recursos en la lucha contra la pandemia y los efectos de la misma, y porque además el Gobierno establece en qué pueden gastar o no su dinero, el dinero de todos los vecinos, las entidades locales. E insuficiente porque el porcentaje aprobado es ridículo para atender no solo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que las entidades locales han puesto en marcha y deberán seguir poniendo en marcha en próximos meses para garantizar la salud y el bienestar de los vecinos. Ante esta situación, las entidades locales de todo signo político, a través de los órganos de la FEM y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso, han solicitado en reiteradas ocasiones durante los últimos meses al Gobierno de España medidas como: 1. Flexibilizar la regla de gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que todos los entes locales puedan disponer del 100% de los remanentes de tesorería, sus ahorros, los ahorros de los vecinos generados durante los últimos años, para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero contra la pandemia y después contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma, sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las comunidades autónomas y el Estado, de forma que su utilización para los fines descritos no compute en el ejercicio 2020 para el cálculo de regla de gasto y estabilidad presupuestaria. 2. Transferencia de una parte proporcional de los fondos europeos que reciba España a las entidades locales para poder compensar el impacto de la COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios. 3. Prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las inversiones financieramente sostenibles financiadas con cargo al superávit de 2018-2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchos de ellos no finalicen en 2020. 4. Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos
por valor de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transportes públicos y para cubrir el coste de la colaboración de las entidades locales en la gestión del ingreso mínimo vital. Ninguna de estas peticiones ha tenido respuesta por parte del Gobierno de España, un gobierno que en el mes de marzo, según pudimos conocer por la prensa, estaba estudiando confiscar el superávit generado en 2019 por las entidades locales, así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias, y que ahora pretende apropiarse de los ahorros municipales mediante un chantaje inaceptable a todos los ayuntamientos y diputaciones de nuestro país. El Gobierno pretende que los ayuntamientos y diputaciones españoles le prestemos la totalidad de los ahorros acumulados durante los últimos 8 años, y a cambio solamente se nos permitirá gastar durante los próximos 2 años una tercera parte de un dinero que es de nuestros vecinos y exclusivamente en aquellas actuaciones que previamente ha definido el Gobierno. El resto del dinero prestado será devuelto por el Gobierno a lo largo de los próximos 10 años, aunque la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que las entidades locales no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década y, por lo tanto, la asfixia financiera de los mismos. Además, en la propuesta que hemos conocido se incluyen varias de las medidas solicitadas por las entidades locales en estos meses, que solo se pondrán en marcha si previamente se acepta prestar la totalidad de los ahorros del municipio o provincia al Gobierno. En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales, así como varios preceptos de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Manifestar, primero, el compromiso del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como herramienta que garantice el correcto funcionamiento de las finanzas locales, que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el Gobierno de la Nación. 2. Y el profundo rechazo de este ayuntamiento a cualquier medida tendente a apropiarse los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado, a devolver a largo plazo. Y instar al Gobierno de España a 3. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público, que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno concreto. 4. Atender las demandas de las entidades locales, especialmente la referida a la flexibilización de la regla de gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que puedan disponer del 100% sus remanentes de tesorería para la lucha contra los negativos efectos del COVID-19. 5. Que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, Hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales, valide dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados o ante los órganos del Gobierno de la FEM, legítimos representantes de las entidades locales y de los españoles. 6. Que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios. Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, a la ministra de Hacienda, a la ministra de Política Territorial y Función Pública, a los portavoces de los grupos, Congreso, Senado, del Parlamento de Cantabria y a la Junta de Gobierno de la Federación. Vale. ¿No tenemos micro todavía? No. Ay, no sé si... Bueno, sí, yo creo que así se oye. Bueno, pues gracias a la cordura y sensatez de la mayoría del Congreso, se ha derogado el Decreto Ley 27/2020, por el que el Gobierno quería incautarse de los ahorros de los ayuntamientos, que en el fondo son los ahorros de todos los vecinos. Desde aquí lo que esperamos y lo que instamos es a todos los grupos políticos que por encima de cualquier diferencia que pueda haber, que se cree una mesa de negociación con la Federación de Municipios y entre todos, bueno, pues nos faciliten a los ayuntamientos, entidades locales, que somos los que más en contacto estamos con los vecinos, los que más conocemos las necesidades de nuestros vecinos, a poder utilizar esos remanentes en la medida que cada entidad local, que cada ayuntamiento considere, porque al final somos los responsables de la gestión de lo mismo de unos presupuestos que de unos remanentes, para que cada ayuntamiento pueda utilizar ese remanente en función de las necesidades que pueda tener, y así paliar un poco, pues principalmente en estos momentos, los efectos de esta crisis tan devastadora y sin precedentes que estamos sufriendo. Con lo cual, pues la moción era algo que ya habíamos presentado previamente, pero bueno, la situación
ha cambiado. Vale. Bueno, nosotros en principio, aparte de que no podemos llevarla o cambiar el criterio, pues porque no se ha aprobado hoy la propuesta, nosotros partimos de que bueno, la situación en la que nos encontramos ahora, que ha sido imprevista, porque nadie preveía que iba a haber una pandemia de este tipo, pero sí que nos encontramos en esta situación por una ley precisamente de 2012, la ley Montoro, que la aprobó el Partido Popular y que es la que impide que los ayuntamientos de este país puedan decidir por sí mismos dónde invierten en favor de sus vecinos. No es un chantaje, no es una incautación, sino que es algo voluntario, es decir, los ayuntamientos pueden decidir por sí mismos si aportan o no sus remanentes. Y por otro lado, lo que es el abanico, digamos, de posibilidades que ofrece esta propuesta para gastar a los ayuntamientos es lo suficientemente amplio como para que esa inversión hecha por los ayuntamientos revierta en favor de los habitantes de cada municipio, con lo cual ni es un chantaje ni es una incautación, porque repito, es voluntaria, y el abanico de posibilidades que ofrece es lo suficientemente amplio como para que sea totalmente válida y posible, ¿vale? Ya digo que no vamos a dar ahora una opinión sobre qué se va a decir o no, porque de hecho no se puede tomar ninguna decisión, ¿vale? Pero nuestra postura es totalmente contraria, y más en la época en la que nos encontramos, precisamente por la pandemia, y como se habló en el anterior pleno en junio de 2011, precisamente, yo creo que estamos de acuerdo todas las fuerzas políticas, tanto el PRC como el PP, como el equipo de gobierno, en el que los ayuntamientos ahora más que nunca necesitan inversión, ¿vale? Entonces, si esta ley se llevara a cabo y se pudiera aplicar, pues lo consideraremos en su momento, pero nuestra postura es diametralmente opuesta. Además, usted dijo que había que invertir. El PRC también estaba de acuerdo. Hablábamos de una cifra porcentual sobre el presupuesto, en el caso del PRC, pues fuera de toda lógica, pero si gracias a esto en un futuro medio o largo plazo se puede favorecer y apoyar a los habitantes de este municipio, pues nosotros lo valoraremos. Por eso mismo, porque es voluntaria, por eso es por lo que le traemos a pleno, para decidir entre todos. Cada uno puede decidir, habrá otros municipios que decidan otra cosa. Y en cuanto a lo de la ley Montoro quedó ahí. Que no podamos utilizar nuestro dinero, totalmente nunca he estado a favor de que no podamos utilizar nuestro dinero en beneficio nuestro. Yo creo que las entidades locales somos las que conocemos los problemas que puede tener, y cada ayuntamiento es un mundo, y saber cuándo lo podemos utilizar o cuándo no. Yo creo, de ahí parto. Y otra de las cosas que hemos dicho, que lo que pedimos es que todos los grupos políticos, independientemente de sus diferencias ideológicas, de sus intereses partidistas, lo que pedimos es que se sienten en una mesa de negociación y a partir de ahí se llegue a una serie de acuerdos de tal manera que los ayuntamientos tengan autonomía para poder invertir en beneficio de su propio municipio. Yo creo que estamos más de acuerdo de lo que parece. Quizás en alguna es que da la sensación de que no nos es... Sí, pero bueno, al final yo creo que más que los partidos debe decidir la Federación Española del Municipio. Es decir, la negociación debe ser con la Federación Española del Municipio, no entre los propios partidos políticos, porque el representante de las entidades locales es la Federación Española del Municipio. Entonces, ahí es donde deberían de negociar. Pero bueno, eso creo que es una cosa que se queda fuera del ámbito de este ayuntamiento. Pero en las formas, en el fondo de esta propuesta que sale del Gobierno de la Nación, pues nuestra visión es quizás un poco más, digamos, contrapuesta a lo que propone el Partido Popular. Pero sí que estamos de acuerdo en que sea el propio ayuntamiento el que gestione de la mejor manera posible, porque claro, somos los que más conocemos lo que necesitamos. Claro, es que es el propio ayuntamiento, si decide voluntariamente o no. Es más, si decide voluntariamente aportar a esta propuesta del Estado sus remanentes, lo que le permite precisamente es poder hacer algo que ahora mismo no se puede hacer, que es invertir, porque estamos condicionados por la ley del 2012. Entonces, es un poco
contradictorio en este sentido, ¿no? De que queramos invertir, pero la propia ley no nos deja. Entonces quizás esta ley lo que busca es una solución una solución digamos, a la situación en la que estamos ahora, que estamos condicionados por la ley del 2012. No sabremos si se llevará, se aprobará o no, pero nosotros lo vemos de esta otra manera. Pero sí te marca que voluntariamente ese remanente pase al Estado, luego como contrapartida tendrás lo de los 5.000 millones que se repartirá y será como se gestione. Pero lo principal yo creo que es que cada uno, porque siempre vamos a recibir menos de lo que damos. No, en este caso no, porque lo que recibe el ayuntamiento es un 35% de la cantidad aportada, ¿vale? Hasta un 35%. Y luego además lo que es la cantidad aportada se devuelve en un plazo que has hablado de 10 años, creo que hay otra posibilidad, una segunda posibilidad de 15, ¿vale? No se concretan las aportaciones quizás año a año, pero sí que se devuelve con un interés, con lo cual al final el ayuntamiento lo que desbloquea es la posibilidad de invertir y gastar, es decir, tiene capacidad en 2021 y 2022 que ahora mismo no la tenemos, y recibe esa aportación para poder invertir en el municipio. Y luego lo que es la cantidad aportada la va a ir recibiendo del propio Estado, con lo cual al final no es una incautación porque es una especie de financiación a un plazo razonable y recibe una aportación, yo creo, sustanciosa en función de lo que aporta, que es un 35% de la aportada. Seguimos pensando que vamos a recibir menos y que luego es ahora cuando tenemos que tener la libertad de poder utilizarlo. Es que la situación crítica es ahora, pero una es que situación que no nadie nos esperábamos. El problema es que no tenemos la libertad. Pues esa libertad es la que necesitamos, pues el poder eso, disponer. Pero para eso habría que derogar la ley del 2012 o buscar o crear una ley alternativa que eliminara la vigente, ¿vale? Pero no podemos recibir menos cuando aparte de lo aportado, es decir, si nosotros aportamos 100, vamos a recibir 35. Y de esos 100 que hemos dejado, que hemos prestado, en un plazo de tiempo X, 10, 15 años, vamos a recibir un 100 más los intereses. Con lo cual, nunca recibiríamos menos. Al contrario, vamos a recibir más. Sí, pero estamos hablando de plazos diferentes Otra cosa también. plazo, estamos hablando de plazos diferentes. Son 10, y la años, situación crítica es ahora. Pero solucionaríamos con ese 35%, que no lo tenemos, es que es usted. Bueno, como ahora ya lo tenemos, no podemos tomar otra decisión. No podemos tomar ninguna decisión. No podemos tomar ninguna decisión. No está en nuestras manos, ojalá. Yo creo que se está tratando con un poco de desconocimiento la propuesta que ha hecho el gobierno, que ha sido derogada hoy, el Real Decreto ha sido derogado, pero lo que decía el Real Decreto era que tú prestabas, si prestabas 1 millón de euros, tú recibías entre el año 2020 y 2021, recibías 350.000 euros, y luego en los 10 años siguientes, a partir del año 2023, el millón de euros. O sea, tú recibías siempre, ibas a recibir mínimo un 35% más de lo que tú habías prestado. Aparte de eso, se flexibilizaba la regla de gasto, se permitía a los ayuntamientos también la gestión directa de fondos europeos, se establecía también una prórroga en las inversiones financieramente sostenibles con el superávit del 2018 y 2019, y se creaba también un fondo, nosotros no tenemos transporte público, pero un fondo de 450 millones para las pérdidas en el transporte urbano de los municipios que tienen transporte urbano. La entrega de nuestro remanente, que tienes toda la razón, es el ahorro obligatorio, porque la ley que se estableció en el 2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera nos obliga a cumplir una serie de reglas que no nos deja, que nos tienen corsetados en la gestión de nuestras finanzas, y la mayoría de los ayuntamientos tienen superávit y tienen dinero en el banco, como es en el caso de Ramales, y esa entrega era voluntaria, o sea, el gobierno no obligaba a los ayuntamientos a entregarlo, o sea que habría ayuntamientos que quisieran hacerlo y habría ayuntamientos que no, o sea que no tiene un carácter confiscatorio.
Y luego, respecto a la moción, si estás en contra de que los ayuntamientos no podamos libremente gestionar nuestras finanzas, no sé, pues es que el manifestar, propuesta de acuerdo, manifestar el primer punto, el compromiso del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales, que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar ahorros que ahora reclama el Gobierno de la Nación. Es que, vamos, el problema que tenemos ahora es por esa Ley de Estabilidad Presupuestaria. Si no, no tendríamos ese problema. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero no es voluntario y que por eso lo hemos traído al Pleno. Pero claro, si fuera obligatorio no podríamos hacer nada. Está claro. Sí. Eso también lo he dicho. Sí. Si en eso estamos de acuerdo, en que los ayuntamientos puedan gestionar sus finanzas, estamos de acuerdo. Pero yo creo que pues tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. Pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ramales, los cálculos que tenemos nosotros es que tendríamos que entregar, me parece que es 1.700.000 euros sí, 1.700.000 euros, y recibiríamos en el año 2020 y 2021 recibiríamos 263.000 euros, y luego en los 10 años siguientes recibiríamos ese 1.700.000, un 10% cada año. Si lo haces a 10 años o a 15 años, que también había la posibilidad. Pero sigo insistiendo en la necesidad de la situación. Sí, nosotros estamos de acuerdo también, pero hoy se ha derogado este decreto que ponía un poco que hacía que los ayuntamientos pudiesen recibir este dinero y gastar sus remanentes, pero no ha sido posible. Y sigo pensando... La derogación de hoy lo que motiva es que sigamos igual. Por eso lo que digo es que lo que proponemos y lo que insto y lo que me gustaría es que hubiera una reunión y que por encima de cualquier interés político partidista se llegara a una mesa de negociación en la que se abriera un poco el abanico y que cada uno pudiera libremente utilizar. Lo he dicho desde el primer momento, es algo que lo he dicho desde el principio. Pero como ha dicho César, punto 1, el compromiso con la Ley de Estabilidad Presupuestaria va en contra de lo que dice, es decir, que se nos pide, ¿no? que estemos de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Si estamos con la ley y el cumplimiento de ella, seguiremos sin poder gastar. Sí, de todas maneras yo también quiero recordar al Partido Popular que en la legislatura anterior, precisamente por aplicación de la ley presupuestaria, tuvimos que hacer un plan de ajuste para hacer inversiones, y en ese plan de ajuste el Partido Popular votó en contra. O sea que eso también, si tenemos que hacer nuevos planes de ajustes, pues igual que os tenéis que replantear el voto. Ya, pero si no lo vamos a debatir además. Yo creo que queda claro lo que queremos decir. No sé si ha quedado claro. Igual no ha quedado claro. Pero en este momento la cosa diferente es lo que pone la moción. Pero bueno, yo creo que queda claro. Sí, yo creo que lo que tú dices es lo que queda claro y estoy de acuerdo, pero no bueno. otra cosa. De todas formas, la moción es que ahora no la podemos votar. Sí. No, que quiero decir que cuando ya está, cuando se ha derogado ya no tiene sentido. O sea, no sirve para nada. No sirve para nada lo que se vota aquí, pero como se ha presentado hay que votarlo. ¿Alguna cosa más? No. ¿Votos a favor? 3. ¿Votos en contra? 6, 5. Punto número 4, moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en defensa del tren Santander de Bilbao y del apoyo a la plataforma creada para este fin por los vecinos y vecinas de Vizcaya y Cantabria. Ha sido presentada por el Grupo Socialista y en su exposición de motivos dice lo siguiente: el tren es en nuestro país uno de los servicios públicos más utilizados, más económico para los usuarios y sin duda uno de los medios de transporte más sostenible, por el que han apostado los países más desarrollados para la vertebración de las comunicaciones
y el transporte colectivo. Entre los objetivos de desarrollo sostenible a alcanzar en el horizonte 2030 está el de vivir en unas ciudades y comunidades sostenibles, y una de las herramientas para conseguir esas ciudades es adoptar sistemas de transporte y movilidad sostenibles. El tren es sin duda uno de los medios que menos contamina, y entre todos debemos aprovechar esa ventaja para apostar claramente por este medio de transporte colectivo. El tren es para muchos vecinos y vecinas de ramales de la Victoria y de los municipios por los que discurre la línea Santander-Bilbao el único medio de transporte público. Lo utilizan para ir a su trabajo, consultas médicas, a gestiones administrativas, estudiantes, etc., generalmente a primeras horas de la mañana para regresar por la tarde. Hace años que FEBE decidió suprimir algunas de las conexiones matinales con Santander y Bilbao. El deterioro en esta línea ha sido constante, y a la escasa oferta de horarios ofertados antes del estado de alarma se ha unido la excusa del COVID-19 para reducirla aún más, pasando de 3 frecuencias por sentido a solamente 1. En protesta por esta situación se ha generado una movilización ciudadana que se ha organizado a través de la plataforma de defensa del tren Santander-Bilbao, a la que queremos manifestar nuestro apoyo haciendo nuestras las exigencias expuestas en el último párrafo del manifiesto por un transporte público accesible y de calidad en nuestras comarcas, que transcribimos y asumimos íntegramente, pidiendo el apoyo a esta plataforma de toda la corporación del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria. Además, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación en el Pleno el siguiente acuerdo: instar a Renfe, al Gobierno de España y al Gobierno de Cantabria a mantener los horarios en los trayectos de Santander y Bilbao y reforzar el horario matinal, ya que los viajeros y viajeras que los utilizan en su mayoría lo hacen para acudir a sus trabajos o realizar gestiones, siendo el horario más habitual las primeras horas de la mañana. 2. Solicitar la incorporación como invitados al grupo de trabajo de técnicos del Gobierno de Cantabria y de Renfe a todos los ayuntamientos por los que discurren las líneas regionales, no solo el Ayuntamiento de Santander. 3. Instar al Gobierno de España a renovar y mejorar las líneas de ferrocarril de la antigua FEBE que discurren por nuestra región y nos conectan con otras comunidades autónomas. 4. Dar traslado de este acuerdo para su toma en consideración a los grupos políticos del Parlamento de Cantabria, al Gobierno de Cantabria, a la Delegación del Gobierno de Cantabria, a Renfe y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Bueno, pues como ya sabéis, se ha creado esta plataforma hace unos meses, y ha sido por el tema de la reducción, de horarios y de las frecuencias del tren Santander-Bilbao, que antes había 3 frecuencias por destino, 3 frecuencias para Bilbao y 3 frecuencias para Santander, y ahora mismo solo hay una en cada sentido. Aparte de eso, también llevamos muchos años con este tema del tren. Es una línea que se ha abandonado por todos los gobiernos, lleva más de 30 años abandonada. No se invierte en su mejora, ni en los trenes, ni en el material. Hemos tenido varios problemas con los pasos con las barreras de los pasos a nivel, que permanecían cerradas. Nos contestaron aquí, desde el ayuntamiento se mandó una carta y nos contestaron una incoherencia, que ya lo expliqué en otro pleno. Nosotros entendemos que el tren es un medio que está vertebrando el interior de Cantabria y de Vizcaya. En este caso también va desde Santander también hasta Asturias, y el caso es similar. Los trenes, se está abandonando los trenes de interior para potenciar los costeros, que es donde vive la mayoría de la población. Se habla mucho del despoblamiento, pero claro, si se quitan todos los servicios que hay en los municipios de interior, pues cada vez va a haber menos gente. Si hay menos transporte, es la pescadilla que se muerde la cola, menos transporte, menos gente que quiera vivir en los municipios de interior, y se está potenciando solo el transporte en la costa, y que es donde está desplazándose la mayoría de la población, y el resto del país está muy despoblado. No es nuestro caso en Ramales, pero sí es el caso de Cantabria Interior y de Castilla, León, Castilla-La Mancha, Extremadura. Y lo que nosotros proponemos es apoyar esta plataforma y dar traslado de esta moción y del apoyo del Pleno del Ayuntamiento de Ramales
a la plataforma y a que se mejore la línea de tren entre Santander y Bilbao. Vamos, totalmente de acuerdo, además es algo que también hemos apoyado. Y lo que comentabas de la pescadilla que se muerde la cola, si no se mejoran las condiciones, es la pescadilla que se muerde la cola. Si mis condiciones, si lo que voy a tardar en ir de Santander a Bilbao, Gibaja a Bilbao, va a ser lo que tarda, hace que haya también menos gente, ¿no? Que a veces, o por lo menos en otra ocasión, se achacaba a que no había los suficientes viajeros como para potenciar más horarios. Pero claro, si las condiciones del tren son las que son, pues al final terminamos buscando otro medio de transporte. Vamos, totalmente nuestro apoyo, ya lo saben, además lo hemos hablado también con los de la plataforma. Nosotros también estamos de acuerdo con la... Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Todos, no? Sí. Sí, es que échate un poco para acá o para allá. Igual. Sí, antes me daba a mí. Sí, únicamente si quieres ponerte más pelado, porque ahí vas a estar fastidiado. Yo si quieres me echo para acá, si No. claro. Nos movemos aquí, si no... Claro. No, tranquilo. Punto número 5, dación en cuenta de resoluciones de alcaldía. Bueno, tenemos aquí unas cuantas resoluciones de alcaldía desde la última sesión ordinaria. Bueno, pues tenemos una que es la 47, por la que se concede una tarjeta de estacionamiento. La otra, la 48, que se concede también otra tarjeta de estacionamiento. La 49 se autoriza a la asociación AMICA a utilizar la aplicación de fitosanitarios para erradicación de plantas invasoras en la carretera de acceso a la sierra, Ramales. 50, que en relación con una declaración responsable para un inicio de actividad referente a un cambio de local de actividad de piensos, se toma nota de ello y se deja constancia a todos los efectos. Está formulada por Mariano Guizábal Maza para actividad de piensos Ramales. 50. Esto es, se concede a NEF España Distribución Gas S.A. licencia para una canalización subterránea de gas con cruce de calzada en Salvador Pérez 4. Se aprueba el padrón del impuesto de contribuyentes del impuesto de vehículos de tracción mecánica de 2020. Se acuerda su exposición pública por plazo de 20 días mediante también su publicación de anuncio en el boletín oficial, y se abre el periodo de cobro en vía voluntaria de los días 15 de julio y 18 de septiembre. Se acuerda la devolución de una fianza, de un aval a Solpavifer SL en relación con la obra cubierta de parque infantil y mejora en la urbanización en Plaza de la Quintana. Se concede a María Azucena Jiménez Talavera licencia de actividad y apertura para establecimiento dedicado a la elaboración de salsas en un local situado en Plaza de los Duques de la Victoria número 3. En relación con una declaración responsable para vivienda de uso turístico en el barrio Cubillas número 3 de Ramales a instancias de María Carlota Negrete Navascuez, se toma nota y se deja constancia a todos los efectos, así como se acuerda remitir el correspondiente informe a la Dirección General de Turismo. Se concede una tarjeta de estacionamiento, personas con movilidad reducida. Pero lo que es esto. Una multa al BBV. Ah, vale. Esto sí es una multa coercitiva que se impone por segunda vez al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en relación con una declaración de ruina aprobada por este ayuntamiento y que de momento hasta el día de la fecha se ha incumplido.
Esta es la segunda multa que se le impone. En el Portillo. A lo de... Sí, la casa que ¿Eso está es del BBV? sí, La casa que está de... la que está en ruinas es del BBV. Ya se le ha impuesto una, pero siguen sin hacer nada, entonces vamos con la siguiente y así. Sí, pero la cubierta escondida. Sí, se le van poniendo multas coercitivas si no lo derriba hasta que tengamos dinero para, vamos, lo que cuesta el derribarlo. Entonces lo derribaría el ayuntamiento. Una comunicación previa de inicio de actividad para la venta de aves y equinos por Mariano Guizábal Maza en su local, en el local donde ya se ejerce la actividad de piensos ramales, en Barrio Beares, 1483 de la Corredor y demás. En este caso se concede a Inés Abascal Maza licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar aislada en polígono 11, en parcela 11 del polígono 11 de la zona de Somarriba, sitio de Somarriba. En esta se acuerda solicitar una subvención base a la orden MED 37-2016 de 20 de junio para en la que establecen las bases reguladoras para concesión de subvenciones a la red de espacios naturales protegidos de Cantabria. Se solicitaba una subvención para actuaciones de conservación, divulgación y sensibilización en el ámbito del río Asón y sus tributarios por importe de 29.985,72. En esta se declara que no ha lugar a liquidar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en una compraventa en la que no ha existido plusvalía. Se conceden 2 ayudas de emergencia y una se deniega a instancias de los servicios sociales. En este caso se acuerda solicitar subvención por importe de 4.950 euros prevista en la orden MED 4-2020, por la que se establecen las bases de un régimen de ayudas destinadas a ayuntamientos que adopten medidas de prevención contra la avispa asiática. En estas se declara que no ha lugar a formular liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos en una operación de compraventa de un inmueble en el que no existía plusvalía en realidad. En esta se acuerda devolver una fianza a Montajes Eléctricos Cajigas por la que prestó en su momento para ejecutar una obra que se denominó Renovación de Alumbrado Público en el año 2012, 4.991,09. Se acuerda aprobar expediente de modificación de créditos número 1 de 2020 por transferencias de crédito dentro de los mismos grupos de programas de gasto personal por importe de global de 4.627 euros. Sí, 4.627 euros el importe. Esta se cambian de una partida a otra en realidad dentro del presupuesto, no se modifican. En esta se acuerda aprobar los padrones y listas cobratorias de la tasa por prestación del servicio de agua, alcantarillado, canon de saneamiento del Gobierno de Cantabria y tasa de recogida de residuos sólidos urbanos correspondiente al segundo trimestre de 2020. Se acuerda su exposición pública y la apertura de cobro en periodo voluntario del 17 de agosto al 19 de octubre de 2020. En esta se concede licencia de obra para la construcción de vivienda unifamiliar aislada en las parcelas 7 y 12 del polígono 11 del catastro de Rústica, sitio de Somarriba, a Noelia Abascal Maza. En esta se concede a Bernardo Navarro Peris licencia para construcción de una vivienda unifamiliar aislada en
una parcela sita en Gibaja. En esto se acuerda aprobar el expediente de contratación mediante adquisición directa a título oneroso del inmueble denominado terreno urbano situado en calle Trefilería 6, perteneciente a promotora Portal La Revilla, a título oneroso, para destinarlo a uso público municipal de 526 metros cuadrados de superficie según registro de la propiedad y 518 metros cuadrados según catastro, para destinarlo a uso público. Se autoriza en cuantía máxima de 39.627 euros el gasto que para este ayuntamiento representa la adquisición. El precio se abonaría en 2 anualidades, en la anualidad de 2020 por importe de 4.627 y en la de 2021 la cuantía de 35.000 euros, para lo cual por la alcaldía se asume y adopta el compromiso de inclusión de dicha cuantía en la partida 2021 0450 600. Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán dicha adquisición y se acuerda ofertar al propietario del inmueble en cuestión su adquisición a título oneroso, debiendo dejar constancia en el expediente de la invitación cursada y de las razones de su aceptación o rechazo. Publicar el pliego en el perfil del contratante del ayuntamiento. ¿Qué terreno es? El que está donde... El que tiene el cartel. Sí, el que tiene el cartel. Ahí hay 3 parcelas. Y hay un compromiso de compra el año siguiente y ahora es cuando se da... No, se compra ahora y se paga compra el año. Ahora, pero eso es. A ver, como un... Y luego se paga... Se pagan 2 anualidades. En 2 veces. Esto se concede una licencia a Viesgo Distribución para obras de soterramiento de una línea eléctrica aérea al sitio de Somarriba. Se acuerda aprobar el padrón del impuesto de actividades económicas correspondiente a 2020 y abrir periodo de cobro en vía voluntaria del 14 de septiembre al 16 de noviembre. Se concede a Proyectos Norcantabric Sociedad Limitada la licencia de obra solicitada para construcción de una nave industrial para instalación de un hatchery para el suministro a una planta de cría y engorde de salmón en las parcelas 46 a 50 del Parque Empresarial Alto Asón, en el barrio Riancho de Ramales. En esta se declara que no ha lugar a formular liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos a una operación de compraventa de un inmueble en el que no se ha podido constatar de que no había plusvalía. Esto se toma nota y se deja constancia a todos los efectos de la comunicación realizada sobre el inicio de actividad referente a una vivienda de uso turístico, una vivienda sita en calle Riosón número 5 bajo D por Aitor Gómez Rocaño, así como remitir la correspondiente informe a la Dirección General de Turismo. Se aprueba expediente de modificación de créditos número 4/2020 por generación de crédito por importe de 100.000 euros. Esto es para prever la subvención esta para infraestructuras deportivas que concede el Gobierno de Cantabria. Del campo de fútbol y... Eso es. En estas... Sí, césped y riego. Césped y riego, bueno, césped es lo principal. ¿Para cuándo está previsto más o menos la obra? La apertura de ofertas... Ahora posteriormente. Sí, lo vemos, sí. Vale, vale. La 77 se acuerda aprobar el proyecto de renovación de césped artificial en Ramales de la Victoria. Es un proyecto redactado por el ingeniero de caminos Fidel Gutiérrez Cayuso y Sergio Abad García. La 78 por la que se acuerda aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto para la obra de renovación de césped artificial en Ramales de la Victoria. Se acuerda aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán el contrato. Se acuerda aprobar el gasto correspondiente en el año 2020 en la partida 2020-0340-61901 por importe de 104.030 euros y en los años 2021 a 2027 el resto de los importes en función de las ofertas que se
que se ejecute, que se adjudiquen y demás. El total del importe sería, conforme a proyecto, la aprobación de gasto 124.908,76. Se adopta el compromiso de incluir en los presupuestos de 2021 a 2027, ambos inclusive, las cuantías que resulten de la adjudicación y referentes al renting. Se acuerda publicar el anuncio de licitación el perfil del contratante con el contenido contemplado en el anexo 3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, otorgando un plazo de 26 días naturales para la presentación de ofertas. Se acuerda también publicar toda la documentación integrante del expediente en el perfil del contratante, que para estos efectos es la plataforma de contratación del Estado. 79. Se acuerda conceder una licencia de obras para reparación de cubierta y fachada a cambio de carpintería de un edificio situado en calle Manuel Maduro, número 8, a Rocío Ranero Gutiérrez. 80. Se acuerda aprobar las bases reguladoras para la concesión de ayudas, subvenciones al comercio, hostelería, empresas, trabajadores autónomos y de actividades agrarias de ramales de la Victoria para la promoción y dinamización de la actividad empresarial. Bueno, se acuerda autorizar el gasto por importe de 12.000 y publicar las presentes bases en el tablón de anuncios y demás. La 81, en este caso son las bases, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones también al comercio, hostelería, empresas, trabajadores autónomos y actividades agrarias de ramales de la Victoria motivadas por el cese de su actividad durante el estado de alarma por la pandemia de COVID-19. En este caso son por importe de 17.000 la autorización de gasto. 82. Se autoriza a la asociación AMICA a la aplicación de fitosanitarios para la erradicación de plantas invasoras en la carretera de acceso a la sierra. Ya vimos una parecida hace unos principios. 83. Se concede a la comunidad de propietarios Goenechea, que es en el barrio de la Quintana 29 de Gibaja, una licencia para realizar obras de traslado de cierre al este de su parcela hasta el lindero con el colindante en una parcela ubicada en el barrio de la Quintana número 29. Y esas son las que tengo. Punto número 6, otras comunicaciones, relaciones de pagos. En este caso tenemos aquí un listado de las transferencias que se han ido ordenando hasta que se convocó el Pleno desde la última sesión anterior, ordinaria. Tenemos una en junio que hace la número 062 por importe de 21.130,94, la 7.1 de julio por importe de 52.709,55, la 8.1 de agosto 57.121,60. Estas son las que tengo. Vale, punto número 7, dación en cuenta de asuntos varios. Bueno, en relación con la pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento de Ramales ha tomado una serie de medidas. Hemos estado informando a la población mediante publicaciones en las redes y bandos del tema de las mascarillas, de que se mantenga la distancia de seguridad, las medidas higiénicas. Hemos continuado con la desinfección en menor rango que durante la pandemia, como han hecho otras administraciones públicas. La barredora, por ejemplo, lleva pulverización y lleva incorporado desinfectante. Se ha tomado la decisión también de no abrir algunos espacios públicos, como la piscina, el centro de mayores, el polideportivo, los parques infantiles, y en otros espacios públicos se ha hecho con restricciones. La guardería, el aula de madrugadores para facilitar la conciliación, el gimnasio, algunas instalaciones deportivas dirigidas, la biblioteca, el telecentro, se ha hecho con control de acceso y tomando las medidas de distanciamiento y desinfección. En otro orden de cosas, el pasado 25 de agosto nos visitó el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga. En la visita estuvimos en la cueva Covalanas, que
visitando las obras del centro de visitantes que ya están terminadas y que han consistido en la eliminación de humedades y algunas deficiencias que tenían en la zona interior y zonas deterioradas. Y también estuvimos visitando el centro de visitantes de la cueva Cuyalbera, cuya obra ha sido ya adjudicada y se va a iniciar en breves semanas para el cambio del centro de visitantes con una inversión de 90.000 euros. Respecto al campo de fútbol que hemos hablado antes, se ha sacado a licitación el cambio de césped y el riego por un importe de 229.000 euros. Y el mismo se financia con una subvención del Gobierno de Cantabria, de la Consejería de Vicepresidencia, Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, de 100.000 euros. Agradecer la sensibilidad del Vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, y el resto se financia con el presupuesto municipal. Pueden presentarse ofertas hasta el día 16 y, bueno, en la adjudicación me parece que es antes del 26. Y después del replanteo de la obra, pues me parece que será un plazo de 50 días para la finalización del mismo. Ya hay alguna oferta presentada. Es una obra que ha estado demandando el club durante largo tiempo y, bueno, pues la hemos conseguido sacar adelante mediante esa subvención y un renting durante los próximos 8 años. Con respecto a la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, se nos ha informado de la concesión de una subvención por importe de 32.000 euros para la transformación del telecentro. Agradecer que el consejero Francisco Martín nos conceda esta subvención, ya que se solicitó en la última reunión que tuvimos con el consejero. La inversión está en fase de licitación y el importe es por 32.000 euros, como he dicho ya, y la principal novedad es la conexión de banda ancha y la parte más importante de la inversión es el cambio de equipos informáticos. La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente nos ha comunicado la propuesta para la aprobación de una concesión de una subvención de 30.000 euros para la mejora del camino entre La Hilda y Traveseo, que tiene un trozo ya... un trozo hecho, pero bueno, falta 30.000, sí. Vicepresidencia, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte nos ha concedido también una subvención de 5.000 euros para la adquisición de libros en la biblioteca. Y por último, hemos llegado a un acuerdo, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente para la cesión de un local temporalmente situado en el Mazo, para que la cuadrilla de montes asignada a la zona pueda traer el material necesario para su trabajo y poder guardar la autobomba. El acuerdo se ha suscrito hasta que se realizan las obras en una nave en terrenos del Parque Empresarial que va a adquirir la Consejería con una inversión de 60.000 euros y una superficie de 1.000 metros cuadrados. El acuerdo es simplemente dejarlo y ellos se encargan de hacer las obras de adecuación que las tienen prácticamente hechas y luego el Ayuntamiento se quedaría otra vez con el local en las condiciones en que lo han dejado ellos, no tendría que pagar nada. Sí, es el garaje lateral, sí, nada más. Lo han cerrado y le ponen una puerta y bueno, la instalación de electricidad y agua. Punto número 8, ruegos y preguntas. Vamos a hacer una mejor, no tiene, como siempre. Bueno, en cuanto a lo que comentabas de limpieza y desinfección, que sé que con la barredora se hace, mandamos un escrito en agosto porque era cuando había el aumento de población que ha tenido Ramales, unido al buen tiempo, ya que estamos más en la calle. Entonces continuar con ello, si se puede ampliar un poco más, pues mejor. En cuanto a los parques infantiles, se tiene previsto abrirlos, manteniendo luego las medidas de limpieza y demás. La situación de la compra de los terrenos de Trefilerías. Mira, y luego hay un tema de un siniestro que hubo el 19 de octubre
con unas obras autorizadas en principio por el ayuntamiento que realizó la empresa Adamo y que hubo 2 perjudicados, que bueno, estás al tanto de ello, que era una vivienda y era un negocio. Sé que presentaron la reclamación a través del ayuntamiento, el ayuntamiento actuó como mediador, pero bueno, a fecha de hoy, que estamos casi 11 meses, pues no han recibido ningún tipo de contestación, que igual a través del ayuntamiento pues se les puede instar, bueno, a dar una respuesta, ya que va a hacer un año, tampoco son cantidades tan considerables. Entonces, bueno, pues que ese tema que no se eche en el olvido, y nadie mejor para tratar con ellos, que son los que, porque siguen trabajando, haciendo obras autorizadas por el ayuntamiento. Bueno, pues es también una manera de obligarles o exigirles, entre comillas, pues que busquen una solución a esto, porque ahí no ha ocurrido mucho, pero podría haber ocurrido más. Otra cosa que no sé si es así, el camión del ayuntamiento ha estado realizando algún trabajo en lo de la presa de Rumineda, que hemos visto, han publicado que la han derribado. Yo no sé si hay, que ya sé que no es nuestro, pero bueno, no sé cómo está el tema, pero que igual puedes informarnos, o si sabes que el motivo por el que lo derriban, o bueno, en qué situación está. En Gibaja luego nos han comentado que han cambiado los contenedores de reciclaje, que los han cambiado de sitio y que se alejan un poco de, bueno, pues del supermercado y de bares, que son pues los que más basura generan, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Si se van a volver a colocar en el mismo sitio y demás. Un tema que hablamos antes de ayer, si se va a dar información, porque ya lo comentamos en Laredo, de cómo se sintoniza lo de la nueva televisión, porque seguramente que al ayuntamiento también ha llamado gente preguntando, y en algunos casos sé que automáticamente ha habido gente que se ha puesto a sintonizar o probar y le ha salido, pero bueno, no sé. Bueno, ya hemos visto que el bache de Cubillas, después de un montón de meses, está reparado. Por la situación que tenemos, entendemos, además ya lo has comentado, que el centro de mayores en principio lógicamente no se va a abrir, pero ¿qué se tiene previsto a largo plazo? ¿Abrirlo de qué manera? Hemos visto también que se han suspendido de momento el comienzo de las clases de la escuela de música, pues si hay algún motivo especial, o si se tiene previsión empezar más tarde. El escenario de la Fundación Orense, que entiendo que ya se ha reparado. Bueno, lo de las que hemos visto que son 29.000 euros de ayudas COVID, creo entender, ¿no? Que eran 29.000, 17.000 de una y 12. Entonces, bueno, ¿cómo se están gestionando las ayudas? Si ya hay unas bases, o bueno, que nos expliques un poco cómo está el tema, ¿no? Y si es posible, bueno, pues si se pueden ampliar las partidas de alguna manera, pues bienvenido sea, ¿no? Porque aparte de estos meses de verano, pues igual muchos de los negocios que han estado cerrados anteriormente pues han tenido un pequeño respiro, porque Ramales, bueno, pues ha funcionado bastante bien, pero por desgracia yo creo que se avecinan tiempos complicados, ¿no? Entonces, bueno, que vaya dirigido pues lo mismo a familias, que comercio, que hostelería y empresas, porque me comentaban de empresas que con las nuevas medidas que tienen que tomar para, bueno, pues la mascarilla diaria para todos los empleados, los geles, las mamparas y demás, bueno, pues que hay empresas que han tenido ya gastos importantes, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros en ese aspecto también nos ponemos a disposición y trabajar este tema, lo mismo con el equipo de gobierno que con los concejales del PRC, y bueno, pues intentar que las cosas mejoren, e intento ser optimista en ese aspecto, ojalá. Y nada, lo del fútbol ya nos has contestado, y yo creo que nada más, no creo que me deje nada. Bueno, pues la
limpieza y la desinfección. Sí es verdad que este verano hemos tenido un problema porque no ha habido corporaciones locales y lo hemos hecho con el personal del ayuntamiento y claro, es mucho menos que cuando hay gente de corporaciones locales que ya han empezado a trabajar. Y bueno, pues en estos momentos pues hay zonas zonas sin desbrozar, que se están desbrozando y limpiando. En cuanto a la recogida de basuras, que también se ponía en el escrito, bueno, pues sí que hemos pedido a Mare que a ver si se podría los cubos de reciclaje recoger un poco más, en algunas zonas recoger con más accesibilidad, y bueno, pues es difícil porque también a ellos les ha pasado lo mismo, que no se esperan tanta gente este verano y han tenido un problema en todos los pueblos, entonces aunque refuerzan el servicio en verano, pues no han podido recogerlo en más ocasiones. ¿Y solicitar algún contenedor más de reciclaje? El problema de los contenedores es que tenemos asignado un número y cualquier contenedor que... Bueno, sí que se puede colocar un contenedor donde hay más, eso no supone ningún gasto más. Pero colocar más contenedores, que hay gente que solicita que tiene dejos los contenedores de reciclaje, eso es más complicado porque entonces nos cobraría la parte por la recogida. Pero en las zonas donde hay habitualmente se concentra, hay zonas donde siempre están a tope. En esa zona no habría problema en pedir otra. En verano ocurre que luego en invierno no, y también hicimos la sugerencia de que igual en verano se podía reforzar con algún contenedor más, y dice que no tenían contenedores. Pero hay alguna zona, como la zona ahí de la Enciruela, por ejemplo. Sí, pero ahora por ejemplo ya no cursa. Bueno, pero bueno, si se puede solicitar y es en la zona, como la recogida es la misma. Se puede solicitar, pero el problema es que si el contenedor no se llena, te van a cobrar aparte. Parques infantiles, pues de momento dada la situación no estamos pensando en abrirlos porque creemos que es muy complicado. Es muy complicado mantener la desinfección. Hay que mantener la distancia de seguridad. Lo que sí vamos a hacer es abrir el del polideportivo para el colegio. O sea, le van a usar únicamente los alumnos del colegio y ese sí se va, pues cada vez que entren y salgan se va a desinfectar. En la época que estamos me refería sobre todo a ese. Los demás ya entiendo que pueda ser más complicado, sí, pero por tema de... Porque no hay... Es que lo de los parques, si no tienes ahí a una persona prácticamente constantemente desinfectando, pues es muy complicado. Pero bueno, lo del colegio está previsto, más que nada para los alumnos. Sí, van a empezar la semana que viene. Situación de la compra de terrenos de hostelería. Bueno, pues estamos hablando con ellos, negociando, y cuando llegamos a un acuerdo definitivo, pues lo comunicaremos. En cuanto al siniestro que me has comentado, pues el tramo ahí por el corte de los árboles y la caída de un cable de la red de suministro eléctrico. Bueno, nosotros hemos hecho los trámites que teníamos que hacer. Bueno, aquí se ha hecho la reclamación y nosotros lo hemos trasladado a Gamo y a Biesgo, que se están... Bueno, se están pasando la pelota a uno a otro. No, pero que siempre es más fácil mediar el ayuntamiento, me refiero que a los perjudicados, que siempre... Vamos a llamarles para... Yo ya se lo he comentado en ninguna ocasión cuando está aquí alguien de Adamo, pero bueno, ellos dicen que es Biesgo dice que es Adamo, y pues volveremos a hablar con ellos, pero no sé, igual al final pues los seguros tienen que llevarlos a juicio, no sé. También del ayuntamiento en trabajos de la presa de Rominera. Vamos, el ayuntamiento no estaba allí. No, lo pregunto porque me han comentado, vamos, que no sé. Lo que sí ha hecho el ayuntamiento es participar un día con la asociación Pario en la limpieza de basura en esa presa, en la presa de aquí de la fábrica, la que está justo ahí un poco antes de la fábrica, y en la otra presa. Bueno, hemos participado con ellos y se ha llevado también para recoger la basura. Es que he visto en redes sociales que se estaba derribando la... Sí, la presa se ha derribado, pero eso lo ha hecho Confederación. Sí, bueno, me imagino. No sabemos ni por qué la han derribado, ni... Bueno, que tampoco es nuestro... No tenía ningún uso ni nada, pero bueno, es súper gruesa, pero bueno, que está casi ahí en la marcha.
El cambio de contenedores en Cibaja. Allí había donde estaban antes los contenedores de reciclaje, el contenedor azul de cartón y el contenedor de envase sincero amarillo. Allí había muchos contenedores, se acumulaba allí muchísima basura. También hemos arreglado los contenedores soterrados en esa parada y otras dos allí en Cibaja. También está allí el contenedor del aceite, el contenedor de la ropa, el contenedor del vidrio. Estaban todos muy juntos y se acumulaba allí mucha basura, y lo hemos hecho por higiene, para que no... Ahora pues los dos sitios están limpios. Yo pediría a los bares y a los comercios de Cibaja que en lo posible pues que procuren introducir bien el cartón, sobre todo en el contenedor, y si no también hay un servicio de recogida puerta a puerta que se les ha comunicado en alguna ocasión que existe, y que pues en época de verano sobre todo pues sería bueno que pudiese ser recogido así, porque los contenedores eso se colapsan. Igual, ahora que hablamos de lo del cartón, César, igual era bueno también recordar que existe ese servicio, porque me refiero sobre todo a negocios nuevos que igual no están al día de que existe un servicio de recogida de cartón, ni qué días, ni dónde tienen que inscribirse, ni nada. Podemos informar, hay alguno que se ha apuntado últimamente, y este verano no, porque no podía, pero ya para ahora, para el mes de septiembre ya se lo recogen. Información de cómo sintonizar la nueva televisión de la radio, la que nos han entrevistado el otro día. Pues yo he intentado sintonizarla y no he encontrado el canal, la verdad. Es que yo sé que ha habido Manu mismo. Yo sé que hay gente que simplemente lo ha puesto y ha podido. En Cibaja, como es otro repetidor, igual en Cibaja sí que lo coge, y aquí en Ramanes igual no. Bueno, no, pero simplemente preguntar y comunicarlo, lo publicáis. La empresa que tengo el teléfono no sé si es el dueño o accionista o... Sí, bueno, pero que nos lo indique. En cuanto a los baches, pues ya los hemos arreglado por fin. Es que eso, lo de los baches es complicado, porque no podemos llamar a una empresa para asfaltar un bache, sino que hay que tener una serie de zonas para asfaltar, porque si no nos va a costar muy caro. ¿Sabes qué pasa? Que Cubillas era muy llamativo y era un sitio donde ha habido mucha afluencia. Grande, sí. Entonces, aparte de que era muy grande. El centro de mayores, que tenemos previsto a largo plazo. Pues para la siguiente tanda de corporaciones locales hemos pedido una persona tenemos previsto pedirla para abrir el centro de mayores, a ver si esperemos que sea posible a partir del mes de febrero o marzo, no sé cuándo lo hemos puesto exactamente. Y entonces se atenderá mediante una persona de corporaciones locales. Las clases de escuela de música, estuvimos hablando con la gente que la lleva, con los responsables de la escuela, y nos comunicaron que tanto los profesores como ellos pues que iban a esperar un tiempo a ver cómo evolucionaba todo, cómo evolucionaba el principio de curso en el colegio, y en ese momento pues decidir si... En función de cómo vaya el colegio funcionaría más. Porque claro, ya pues la burbuja que exige el colegio pues ya se abre más, porque se mezclan alumnos de diferentes edades. Y ya no lo he incluido aquí, pero ahora que sale, y el resto de actividades que pues de aeróbic y todo esto, pues en principio va a funcionar. Hay algunas que ya se están llevando a cabo, y otras que se está hablando con los responsables para ver si lo ponemos en marcha o no. Es que eso está también regulado en el protocolo de la consejería, que sacaron una modificación a finales de agosto, y establece que siempre que juntes grupos de distintos grupos de convivencia, pues la distancia tiene que ser mayor, pero luego otras están también reguladas por las federaciones, o sea que depende de cada actividad, va a tener una regulación distinta. De momento la de gimnasia rítmica es la que sí cumple. Gimnasia rítmica sí. De tenis también. El resto va a ser complicado porque tampoco hay espacio suficiente. Si no cumples con la burbuja del colegio es complicado. Es que... En el escenario de la Fundación Orense ya se ha colocado, pasamos una barrera ahí para que no se caiga nadie. Respecto a las ayudas, bueno, pues sí, se han publicado dos bases diferentes, unas para las ayudas directas por cese de actividad durante la pandemia,
y las otras para promoción para la promoción de los negocios. Bueno, dependiendo de las solicitudes y que haya, pues se reparte. Si se gasta todo el presupuesto o no, pues podemos mirar si se pueden dar otra serie de ayudas o qué se puede hacer. Es verdad que este verano pues, ha sido bastante bueno para ramales y ahora pues vamos a ver cómo evoluciona el resto del año y esperemos que encuentre pronto una vacuna y así pues no tengamos ya que mantener todas estas cosas que se están haciendo ahora de no actividades, de no apertura, de que los negocios puedan funcionar con normalidad y bueno, te agradezco ¿Y alguna partida más que se pueda algo más? ¿O en función de las solicitudes y de cómo funcione se puede ampliar? Igual tenemos las solicitudes que no se gasta todo el dinero o si se gasta pues igual se puede cambiar de otra cosa para completar las ayudas. Sí, pero que va en función un poco de las solicitudes y de cómo pero en función de eso se puede seguir trabajando con ello. Vale. Luego, si es necesario, pues igual se pueden dar otras ayudas. Pues yo creo que nada más. Sí. A ver, lo de los parques infantiles también lo he puesto yo, intervención, el campo de fútbol. Lo de trefilería, ¿se sabe más o menos cuánto va a salir la compra de los terrenos y qué intención se tiene de hacer? En San Pedro, que no recibimos invitación de la fiesta, y eso que nos mandasteis un mensaje informativo. En los terrenos que se compraron en calle Terfilería, me parece que se llama, ¿qué intención se tiene de hacer ahí? ¿Solo aparcamientos, alguna cosilla más o algo? Lo del cambio de la estación de autobuses, ¿se sabe si se va a hacer, se puede cambiar fijo o no? En las pistas de pádel, ¿quién las alquilaban antes o si se alquilan, no se alquilan? Porque yo tengo amigos que vienen fuera de ramales y me han dicho que entran las pistas de pádel sin pagar y que se están llevando y no desinfectan ni nada. ¿Quién lleva eso, las pistas de pádel? Porque sé que se juegan y eso no sé. ¿Está jugando durante este verano? Sí. Y han venido amigos míos de otro lugar, no de ramales, y han entrado, se han dejado las llaves, han jugado, no desinfectan ni nada. Y bueno, lo de la desinfección ya lo he visto, y lo demás, algunas cosas pregunta Loría, no tengo más. Vale, con respecto a la celería y el salón, que se está hablando con los propietarios y que cuando lleguemos a un acuerdo definitivo pues os informaremos. La invitación de San Pedro. ¿Pero se sabe qué intención se tiene para hacer algo con esos terrenos? La intención, desarrollo urbano de la zona, vamos, derribarlo en principio y utilizarlo pues para servicios para el municipio. La invitación de San Pedro se mandó una invitación por medio de WhatsApp. Invitación no, era más informativo que invitación. Es que no hay fiesta, o sea que... Bueno, pero la invitación a carácter informativo, pues que había misa y que iba a tocar la banda municipal. El terreno que se ha comprado en Trefilería, no hemos terminado todavía, todavía no se ha comprado, nos falta la última parcela, que es la que hemos visto antes, que se ha aprobado la compra y que se financiará durante el año 2020 y 2021. Y bueno, pues hay varios escenarios y entre ellos está las plazas de aparcamiento y estamos mirando a ver qué otras cosas se pueden hacer. El cambio de estación de autobuses se puede hacer, tenemos un informe del arquitecto que es posible hacerlo, yo creo que lo dije en el anterior pleno. Hablamos con el director general de transportes y bueno, él lo vio bien en principio, y bueno, le falta la financiación para cambiar la estación porque bueno, pues en el lugar que está pues no es muy operativa para la entrada y salida de autobuses.
Las pistas de pádel se llegó a un acuerdo con un club y unas personas que se responsabilizaban de la desinfección. Se les dio material para desinfectar. Yo no sé si estarán desinfectando o no. Bueno, hablaré con ellos para decirles que desinfecten, y la gente se tiene que apuntar ahí en ese club, porque nosotros en ese momento no teníamos capacidad para desinfectar la... Yo te digo que estos no están en ningún club, se han dejado las llaves, juegan y no desinfectan ni nada. Pues hablaré con las personas responsables para... Es que tío, me lo dijo a mí, ¿sabes? Y dije... Para trasladarles que no se lo pueden dejar a cualquiera, ¿no? Pero eché la bronca, eso, vale, pero igual te eché la bronca, pero prefiero mal decirlo, porque igual había alguna cosa que habíais dejado algo y yo no sabía nada, tal, pero cuando me ha dicho esto me dijo, no voy a jugar esto en el padre, encima gratis, digo, bien, ojo. No, a ellos se les ha cobrado una parte fija porque, bueno, como realizan la desinfección y todo... ¿El club de pádel en Ramales, o es de fuera? Sí, bueno, es bueno, no sé si yo creo que es un club. Ellos han venido aquí como si fuera un club. ¿Alguna cosa más? Muy bien, pues damos por finalizado el pleno.